Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. Hoy os vengo a hablar del Triángulo de las Bermudas. Para mí es un sitio de aberraciones magnéticas donde se pierden barcos y se pierden aviones. Tampoco es que se están perdiendo todos los días, pero sí que se han perdido de forma pues que no se les ha podido encontrar. Siempre se encuentra algo. Cuando un barco se cae o cuando un avión se cae, siempre se encuentra algo. Es un sitio de corrientes, de tormentas y bueno, pues lo que decía, hay muchísimas aberraciones magnéticas que pueden proporcionar que eso se caiga, se hunda y no pueda salir para arriba. Del tema del Triángulo de las Bermudas haré un estudio más exhaustivo más adelante y os lo expondré. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención sobre un avión que se perdió, creo que en los años 40, 30, 40. Era un avión pues bastante bueno, creo que en los años 40, porque era un avión que habían acondicionado para pasajeros y era de la Segunda Guerra Mundial. Lo habían acondicionado y estaba bastante bien. Y este avión pues se pierde y con los años, pues me parece que fue en los años 80, pidió para aterrizar en un aeropuerto. Nadie sabía quién era ni quién no era y tal cual levantó el vuelo y desapareció nuevamente. Lo que quiero decir con esto es que hay sitios en la Tierra que por las condiciones que se den X, que todavía no lo sabemos, se puede producir un paso a otra dimensión o a otro tiempo. De hecho, los científicos lo único que han podido demostrar es el viaje en el tiempo en cosas muy pequeñas, como partículas. Pero la ciencia todavía está en pañales con muchas cosas. Madre mía. No es que se me esté quemando la casa, es el incienso. Entonces, hay que imaginarse que si hay sitios en la Tierra donde este tipo de cosas se producen y que cuando entramos en ese lugar con ese tipo de condiciones, que a lo mejor pues están pasando personas, vehículos, camiones, lo que sea, y no se produce hasta un día que se produce, no es que hayan venido los extraterrestres, te hayan elevado en el cielo y hayas aparecido 300 kilómetros más allá en 5 minutos. A lo mejor es que dándose unas circunstancias especiales, eso se ha podido llegar a producir. Entonces, pues hay que pensar que eso puede ser cierto. Pero aparte de eso, hay personas que tienen facilidad también para eso, sobre todo para el cambio de otras dimensiones. Son personas especiales que nacen con un don especial, como pues, la persona que ve el futuro, que ve el pasado, que pues hay personas que por sus circunstancias que no sabemos cuáles son de nacimiento, pues pueden llegar a manejar el tiempo. A lo mejor no de forma voluntaria, pero puede ser. Entonces, hay cosas, pues eso, como el ir en un coche
y de repente que te encuentres, pues eso, 300 kilómetros más allá en cuestión de 5 minutos. ¿Cómo se hace eso? Pues no lo sé. Pues esas cosas, pues eso, se producen una serie de circunstancias que te llevan a eso. Yo a lo largo de mi vida, además, me he encontrado con gente que te ha contado cosas y gente precisamente que no se les presupone locos del moño, ¿sabes? O sea, son gente que además no sacan conclusión al respecto de lo que han pasado, sino que te lo cuentan porque yo me imagino que porque o no encuentran una solución lógica a eso o no quieren hacer el ridículo por dar su opinión a lo que han vivido, pero lo que sí que dicen es que lo han vivido realmente. Uno de estos casos es, bueno, le llamamos Pedro. Pues Pedro era un compañero mío de cuando estaba estudiando y Pedro, pues cuando llegaba junio, pues como todos nos despedíamos hasta septiembre y él iba a veranear siempre a un sitio de la Sierra de Madrid. Es una sierra mágica. Hay puntos mágicos donde los haya. Se produce la aparición de la Niña de la Curva, está el Escorial con toda la magia que se dio a su construcción, el Valle de los Caídos. Todo es un sitio mágico. Toda la Sierra de Madrid, te da igual, pueblos que... Y él veraneaba allí, en un pueblo de la Sierra de Madrid, del que era su familia, y pues iba todos los veranos. Y cuando volvió, pues me contó su historia. Y es una historia que, a pesar de que ha pasado muchos años, a mí no se me ha olvidado. Y alguna vez que me he encontrado con Pedro, hemos hablado de ese tema. Y él lo cuenta exactamente igual porque lo vivió, y hasta hace poco relativamente, ahora un par de años o 3, que ya pues tienes una edad y ya te importa todo 3 narices, ahí ya fue cuando me dio su opinión de lo que él creía que había pasado. Hasta ese momento no quiso. Lo contaba, decía que no sabía lo que había pasado, que todo era muy raro y que no sabía. Bueno, pues paso a contaros la historia de Pedro. Como os decía, él veraneaba siempre, todos los veranos, en este pueblo de la Sierra de Madrid. Y bueno, pues salía con su pandilla de amigos de verano del pueblo y salían después de cenar y estaban un ratito juntos viendo las estrellas, cuando todavía se veían las estrellas muy bien. En la sierra todavía se pueden ver. Y bueno, pues nada, hacían una cosa que se llama botillo. Compraban alcohol entre todos y bueno, y bebían. Pedro no bebía. También os lo digo para que no haya susceptibilidades. Pedro no bebía. Pero sí participaba en aquellas prácticas y sí bebía un refresco de cola. Bueno, pues estaban allí mirando las estrellas, hablando de sus cosas, lo que hacen un grupo de chicos y chicas jóvenes, descubriéndolo todo a estas edades. Y pues eso de beber tanto refresco, Pedro pues se apartó a unos matorrales
porque tenía necesidad de que todo ese refresco que había ingerido saliese. ¿Me entendéis? Bueno, pues se apartó y en ese momento lo que él percibe cuando está terminando de hacer sus necesidades fisiológicas, lo que percibe es una gran luz delante de él. Percibe una gran luz y se asusta, y lo que ve detrás de esa gran luz es más luces y es una ciudad pues, que él no conoce y que desde luego no estaba ahí cuando fue. La luz provenía de un edificio enorme, la luz daba vueltas como si fuera un faro, y justo cuando él percibe la luz es cuando el faro pasa por delante de su cara y le deslumbra. Él se queda muy asustado, no sabe qué está pasando, no sabe de dónde ha salido una ciudad que no estaba. Se da la vuelta para llamar a sus amigos y no hay nadie. Hay oscuridad y más oscuridad. Se va asustando cada vez más porque la situación se encuentra en un sitio que no conoce y se encuentra solo. En un principio pues piensa, pues estos amigos míos me están gastando una broma y se han ido y me han dejado solo. Pero esa ciudad que hay ahí, ¿qué es? Bueno, pues Pedro, ante eso, lo único que se le ocurre es tirar hacia las luces, porque tirar hacia atrás, donde estaban sus amigos, le suponía la oscuridad. Tampoco estaban, él no veía ni siquiera las luces del pueblo en el que estaba veraneando, que estaba un poco más allá, con lo cual ir hacia ese lado era ir hacia la oscuridad y no había nadie. La única opción era ir a ese sitio que estaba lleno de luces y de edificios altos que no estaban ahí. Entonces hay un camino y sigue el camino, un camino que va hacia esa ciudad. Ese camino baja por la ladera de una montaña. El pueblo de Pedro estaba en un alto. Había ido con los amigos un poco más acá, que era una zona meseta, y donde estaba él empezaba la bajada. Entonces empieza a bajar por el camino. Ese camino sí existía en su realidad, sí estaba, y ese camino iba hacia la ciudad. A medida que se va acercando a la ciudad, va viendo que son unas construcciones que él no ha visto nunca, que son unas construcciones bastante altas. Ve coches. Los coches no coinciden con ninguna de las marcas de coches que él ha visto hasta ahora. Son coches extraños que no hacen ruido. Pues como puede pasar ahora mismo con los coches eléctricos nuestros, ¿no? Entonces sigue caminando, se mete en la ciudad y se encuentra gente que está paseando por la ciudad, que va de un sitio a otro, lo que es una ciudad viva, que él no sabía que existía, que estaba ahí, que tenía gente extraña, con ropas que él no identificaba como de su mundo. Él no decía que fuera algo futurista, como vemos en las películas, ni nada, ¿no? Pero él sí detectaba que ese tipo de ropa no era la ropa que se llevaba en ese momento. Estamos hablando de, pues eso, los años 80. Pedro sigue andando, sigue buscando una explicación. Él lo único que quería era salir de la oscuridad donde estaba,
porque no veía salida, porque no estaba su pueblo, porque no había nadie y estaba ahí. Era algo desconocido, estaba asustado, pero había luz. Había luz y él quería saber hasta dónde podía llegar. Estaba a punto de que le atropelle un coche, pues porque él no oía el motor de los coches, no lo oía, y en una de esas pues casi le mata un coche. Había música, había pues como en otras ciudades grandes, ¿no? Y ya va a cruzar una carretera, y al cruzar la carretera, algo que él identifica como una moto le da rozándolo, pero es lo suficiente como para que él caiga al suelo. El señor de la moto se baja, le ayuda, viene una ambulancia pues que él sabe que es una ambulancia porque pone ambulancia, pero no la identifica como una ambulancia de nuestro tiempo. Llega un servicio de urgencias, gente, pues eso, trabajando allí, médicos, enfermeras, y le curan y le piden documentación, claro está. Le piden documentación y él dice que no lleva nada, que él ha salido con sus amigos y que él es del pueblo de ahí arriba, no voy a decir el nombre, que es de ese pueblo, que es que él no lo veía en la oscuridad, pero que si le llevan, que sus padres se hacen cargo de él y todo eso. Pero a él le dicen que ahí no hay ningún pueblo, y que él no tiene documentación y que... Total. Que aparece una enfermera, le pone la mano en la frente y le dice: no te preocupes, descansa y ya veremos cómo lo solucionamos. Y lo siguiente, después a esto, es que Pedro se encuentra en el mismo sitio donde fue a hacer sus necesidades fisiológicas, caído en el suelo, con sus amigos encima, llamándole, echándole agua en la cara, pues porque se había desmayado. Ahora alguien dirá: bueno, pues son ataques epilépticos de una forma determinada, pues puede ser. El caso es que esto no le pasa solamente esta vez, le pasa en más ocasiones y de formas diferentes. Por eso digo que sí, que hay sitios que por sus aberraciones magnéticas, por lo que sea, no, yo es que no, por lo que sea, hay más facultad para que pase esto, pero hay gente que es como un receptor para todo este tipo de cosas. Entonces a él le han pasado más cosas, no con la intensidad de aquella vez, desde luego, pero le han pasado más cosas. Y Pedro hace desde siempre, contó lo mismo, con la misma cronología, siempre lo contaba muy frío, porque no quería hacer el ridículo, no quería que nos riéramos de él, no quería... Pero siempre ha sido como muy lineal en todo esto. Y ya os digo que hace un par de años o así, que él volvió a contarlo otra vez y demás. Y ha sido la única vez que él ha dado su opinión sobre lo que vivió. Y su opinión sobre lo que vivió es que realmente era otro tiempo y que eso lo vivió de forma muy real, muy real. Porque además, cuando al final de todo, cuando se queda dormido,
La enfermera que le pone la mano en la frente y le dice, descansa que ya solucionaremos esto. Él siempre dice que puede llegar a oler hasta el perfume de esta enfermera. Entonces ya no solamente son cosas que ves o cosas que escuchas, es que lo hueles, lo sientes de otra manera. Experiencias tan intensas como esa no volví a tener, pero sí ha vuelto a tener sensación de, pues eso, de estar en otro sitio, de tener el llamado missing time, el tiempo perdido, y una serie de cosas que evidentemente pues, pueden coincidir con ataques epilépticos, evidentemente, pero yo creo que hay cosas que se diferencian del resto. De todas formas, cada cual vive su historia como cree que la tiene que vivir. Este tipo de historias a mí me gustaría hacer un vídeo muchísimo más profundo con todo. Esto existe y la gente que lo ha vivido de verdad, con lo cual hay que dar una... pues eso, pues claro, una oportunidad que sea. No podemos cerrarnos en todo. Y si ya los científicos han dicho que sí, que los viajes en el tiempo se pueden hacer, lo que pasa es que solamente se puede hacer con partículas muy pequeñas, pues no lo sabemos, pues si es que en cuestiones de ciencia estamos todavía en ropa interior. Y las cosas pueden cambiar mucho. Y esto podría explicar muchísimas otras cosas del misterio, porque además yo creo que todo está enlazado. Una persona que es vidente, como es el caso de los detectives psíquicos, que llegan a saber exactamente, están en la escena del crimen y saben cómo iba vestido el asesino, qué utilizó, qué no utilizó, hacia dónde se dirigió, las sensaciones que tuvo. Es que se transportan, de alguna forma se transportan a ese momento. No son solamente visiones de cosas. El detective psíquico, que los ha habido y muchos, y evidentemente los que ha utilizado la policía no se han llegado a hacer muy famosos, que se diga. Y si tienen alguno no lo van a decir, porque de alguna forma es investigar con desprestigio y no te lo van a admitir en ningún sitio. Yo creo que es así. Y que hay gente que tiene la facultad de trasladarse porque esté unida de alguna forma o porque encuentre una forma de unirse a un asesino, a un psíquicamente, a un asesino, a un ladrón, a lo que sea, y esa persona sea capaz de saber quién es y lo que ha hecho y por qué lo ha hecho. ¿No? Pero esto ya es entrar en camisas de 11 varas. Quiero decir, camisas de 11 varas. Me parece que no es así el refrán, pero bueno. Bueno, el caso, que yo creo que todo está enlazado y que en temas de ciencia probablemente dentro de unos años, o a lo mejor unos siglos, no lo sé, podamos hacer esto. Y que los viajes en el tiempo existen y de hecho hay viajeros en el tiempo que se han dado a conocer, como es el caso de John Titor. John Titor en los años 80 creo que fue un señor, 80 o 90, no me acuerdo. Pues fue un señor, empezaban entonces los chats y los foros de internet
Y John Titor pues estaba en un foro y empezó hablando de viajeros en el tiempo y esas cosas, y luego pues admitió que era un viajero en el tiempo, y bueno, pues en el foro se le preguntaban cosas, él contestaba cosas. Bueno, es todo muchísimo más complicado, pero el caso es que un día desapareció ella. Estuvo la CIA detrás de él, porque sí es verdad que estuvo jugando a la bolsa y cosas de esas, claro, se jugaba sobre seguro, pues ya me contarás. Y estuvieron detrás de él y, bueno, luego de la misma forma. Él decía que había venido del 2036. Entonces, había venido del 2036 y había venido porque en su mundo, que era igual que el nuestro, pero que era más para adelante, del 2036, y pues tenían un problema con los ordenadores. Y era un problema que era algo muy parecido a lo que nos pasó en el año 2000, que pensábamos que se iban a reiniciar los ordenadores y se iba a producir un desastre y todas esas cosas. Bueno, pues eso es lo que les estaba pasando en el 2036. Entonces, que la única forma era volver a ese tiempo para los años 90, ahora que estoy pensando yo, no. John Titor se da a conocer en el 2001. En marzo, no sé. Ahora dudo. Pues probablemente sea en el 2001. Bueno, que si no me pierdo con las cosas. Es que las fechas, es que a mí se me cruzan todas. Bueno, el caso. Que el caso es que él venía a nuestro tiempo porque pasaba eso con los ordenadores. Entonces, para evitar una posible caída de todos los ordenadores y eso, pues necesitaban una pieza o una forma de ensamblar determinadas piezas de un ordenador de IBM que había montado su abuelo. Entonces le habían mandado a él para que consiguiera eso, la forma de ensamble con esa pieza, para poder prevenir lo del tiempo de ellos, para que no llegara a pasar. O sea, sí. En fin, eso fue lo que él contó. Él dio otros datos, hizo premoniciones, él ya las sabía porque venía del futuro. Y dijo que los viajes en el tiempo al final sí se podían hacer, porque la prueba es que él estaba allí. Él estaba por lo visto, su máquina del tiempo era un coche, un Chevrolet, pues como Regreso al Futuro, pues algo así. Entonces, tenía una serie de maquinarias y demás. Bueno, pues eso es lo que le hacía ir y venir, ¿vale? Y nada más, que hizo algunas predicciones que algunas no se han producido, porque una de las predicciones que hacía que iban a pasar era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 2014, de la Tercera, en 2014, y que iba a ser por Rusia. De todas formas, las profecías están hechas para que no se cumplan, claro. A lo mejor eso también sirvió a que otros aprendieran a no empezar guerras mundiales, yo qué sé. Pues eso. Bueno, el caso es que John Titor estuvo durante un tiempo muy activo en los foros. Es curioso porque en unos sitios he leído que al final la CIA
consiguió hacerse con él y al final pues hizo una desaparición, porque él sobre todo apostaba mucho en bolsa y ganó muchísimo dinero en bolsa. Entonces pues andaban por ahí la CIA detrás de él. Pero bueno, el caso es que un día desapareció y nunca más. Y nada más. Pues ese es del que se sabe. Luego hay gente en fotos. Hay una que es un poco, a mí me da un poco así como de escalofrío. Es una señora que está en una foto en el asesinato de Kennedy. Cuando está viendo los disparos que no se sabe de dónde vienen y dan al presidente, todo el mundo anda por el suelo, lógicamente. Es una reacción natural, ¿no? Tú oyes un disparo, ven que dan a un presidente, ves que la gente corre gritando, es que se agachan y tú automáticamente te tiras al suelo. Y hay una señora que se dedica a seguir sacando fotos. O sea, mantiene una frialdad absoluta, y eso lo haces cuando tú sabes que a ti no te van a dar, porque tú sabes de dónde vienen los disparos y sabes lo que ha pasado en todo momento. Es tener conocimiento de la historia. Y eso a mí me pone los pelos un poco de punta. Luego hay más que bueno, pues que dices, pueden ser o no pueden ser. No lo sé. Pero lo de esa mujer es... Porque además me parece que salen filmaciones también, creo. No estoy muy segura de eso. Bueno, el caso. Los viajes en el tiempo. Pues claro. Pues sí, ya los científicos ya te han demostrado que eso se puede hacer. Lo que pasa es que con partículas muy chiquitinas. Pero que no pasa nada. Pues porque con el tiempo se conseguirán hacer las cosas. Que es una cuestión de tiempo, que tampoco nos corre prisa, porque no es la cura del cáncer. Si fuera la cura del cáncer, pues sí, a todos nos correría más prisa. Pero esto puede esperar. Y mientras que haya personas que tengan esa facultad química o de lo que sea para trasladarse en el tiempo, y existan esos sitios donde tú puedes caer en un momento dado, que nadie estamos libres de ello, porque tú puedes pasar por la misma carretera todos los días y un día se dan las circunstancias especiales que se tienen que dar y te pasa. O mejor y lo más leve que te puede pasar es, pues eso, ver a alguien de otro tiempo o de otra dimensión o algún desencarnado. Es tiempo y espacio y las dimensiones están ahí. La línea que hay entre dimensiones son tan finas, están separadas por cristales tan finos, y hay veces que esos cristales se hacen más finos y te dejan ver. Por eso tampoco es que haya que irse asomando por los espejos, digo yo, porque a lo mejor ves lo que no quieres. El mirror, ya sabes, te puedes asustar. Bueno, pues esta tarde no tengo 2 vídeos preparados, pero es que no me apetecía subir ninguno. Y solamente me apetecía estar un ratito aquí contándoos cosas que no solamente sean casos, que es que últimamente solamente encuentro casos de desapariciones y esas cosas, y tampoco... Y es que al final lo que descubres es que es todo terrenal. Y yo me pregunto, ¿y qué han hecho esos casos durante tanto tiempo
en medios del misterio, pues porque les han querido dar un misterio que no tenían. No lo tenían. El caso es que, bueno, pues ya he estado un ratito aquí con vosotros y ya está. Bueno, este vídeo es un poco una miscelánea de pensamientos que he estado teniendo hoy todo el día. Y este humo del incienso, voy a salir de aquí. Entonces, os lo quería plasmar, pero todos esos pensamientos y todas estas cosas que yo os he estado contando, las desarrollaré en vídeos siguientes. Hay un vídeo que quiero hacer del Triángulo de las Bermudas, totalmente detallado, para que entendáis. Bueno, no es porque seáis tontos, que no lo sois, no. Para que entendáis un poquito mejor a cuenta de qué vienen otras cosas. Y nada más. Y nada, soy vuestra contadora de cosas y de casos, que gracias por seguir ahí.